Esta es la clase 1 de hoy. Hoy vamos a ver conceptos básicos. Entorno de trabajo. Bueno, el entorno de trabajo, ustedes pueden trabajar en cualquier Linux, ¿sí? No necesariamente tienen que tener una Raspberry Pi con un procesador ARM, no. Ustedes pueden trabajar en cualquier Linux. Yo lo voy a hacer todo en Linux y específicamente en el sistema operativo Raspbian de esta maquinita, de este Raspberry Pi 3B, ¿sí? Entonces, mi procesador va a ser una ARM, ¿sí? Que es este pequeño hardware que les mostré, que es un pequeño procesador, ¿sí? Mi entorno operativo va a ser el Raspbian, que es un Linux Debian, ¿sí? Casualmente hecho para ese procesador ARM de esta Raspberry Pi 3B. Tenemos que tener un editor para editar archivos ASCII, ¿sí? Donde vamos a escribir nuestros programas fuentes. Tenemos que tener un compilador, ¿sí? Para compilar el programa fuente y convertirlo en ejecutable para poderlo ejecutar. Entonces, eso va a ser nuestro entorno de trabajo. Ustedes pueden tener el entorno de trabajo que ustedes quieran. Repito, yo voy a trabajar en Linux, pero si ustedes quieren trabajar en DOS, Windows, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que hay cosas que nosotros vamos a hacer que en Microsoft no van a funcionar. Entonces, yo les recomiendo que trabajen todos sobre un Linux. No importa si es un procesador ARM, si es un procesador Intel, si es una máquina virtual, si es un Linux nativo, no importa si es Ubuntu, si es Debian, ¿sí? Eso no importa, pero sí tiene que ser Linux, ¿sí? Tiene que ser Linux. Si trabajan sobre DOS, ¿sí? Otro entorno operativo distinto que no es Linux, entonces hay cosas que no van a funcionar. Yo diría, cuando avancemos en el curso, cuando avancemos un poco en el curso, ya van a tener que trabajar sí o sí en Linux, no van a poder trabajar en DOS. Ahora, los primeros programas, las primeras clases, si alguien quiere trabajar porque no tiene el Linux instalado o porque no tiene una máquina virtual Linux, por lo que sea, pero igual lo van a tener que instalar porque en sistemas operativos lo necesitan. Así que ese paso lo van a tener que dar. Bien, entonces mi procesador es ARM, mi entorno operativo es Raspbian, mi editor es un gedit, pueden utilizar cualquier otro, pueden utilizar el Nano, ¿sí? Pueden usar el Vi, son todos editores que vienen con Linux. Y mi compilador va a ser el CC o el GCC, que son todos los compiladores que vienen con Linux. Bien, bien. Ese va a ser nuestro entorno de trabajo. Hoy lo que vamos a ver es una estructura básica de un programa escrito en C. La estructura básica de un programa escrito en C está compuesta por directivas de preprocesamiento. Ahora van a ver, cuando empiece a escribir el programa fuente, les voy a ir explicando un poquito, pero acuérdense que estos son conceptos básicos. Mi idea, ¿cuál es? Mi idea es ir avanzando en el lenguaje y en la programación, y a medida que avancemos en el lenguaje y en la programación, vamos, digamos, profundizando en los conceptos, ¿sí? Vamos profundizando en los conceptos. Entonces, por ahora, nuestra estructura de un programa escrito en C es directivas de preprocesamiento. Después les voy a explicar un poquito más qué es cuando empecemos con el ejemplo. Las estructuras de datos globales, no vamos a usar hoy estructuras de datos globales. Prototipos de funciones, sí vamos a usar hoy prototipos de funciones. Función principal del programa, conocido como main, es la función principal de un programa escrito en C, se llama función main, función principal main, y la declaración de las funciones. Después vamos a ver el proceso de edición, es la escritura, el proceso de edición es la escritura del programa fuente, ¿sí? Después vamos a ver el proceso de compilación, que casualmente es convertir el programa fuente en binario y ejecutable, y después vamos a ejecutar el programa, ¿sí? Acuérdense que estos conceptos básicos, y después vamos a profundizar en lo que es nuestro entorno de trabajo, vamos a profundizar en la estructura básica de un programa en C, vamos a profundizar en el proceso de edición, compilación y ejecución del programa, ¿sí? Pero vamos a empezar por algo y yo decidí empezar por esto. Lo primero que vamos a hacer para empezar a ver la estructura básica de un programa en C,
¿sí? En un procesador ARM, entorno operativo Raspbian, ¿sí? Que repito, ustedes pueden hacer un procesador Intel en un sistema operativo Linux, Ubuntu, Debian, ¿sí? El que más les guste. Nosotros vamos a implementar este ejemplo, ¿sí? El ejemplo es implementar un programa que muestre por pantalla Hola Mundo Cruel 2020, 21, 2022. Esta frase se almacena en un vector de caracteres y se muestra por pantalla de 3 formas distintas, usando una función para cada forma. Quiere decir, resumiendo, vamos a tener una cadena de caracteres, va a estar guardada en un vector de caracteres y vamos a mostrar ese contenido de 3 formas distintas, ¿sí? Vamos a usar una función para una forma, otra función por otra forma y otra función por otra forma. Y todas las clases voy a dejarle una actividad mínima. Vamos a ir a la terminal, a la consola. Ahí está mi consola. Vamos a maximizarla. Ahí está mi consola. Bien, bueno, ahí estoy en la consola. Bien, ahí estoy en la consola. Me gusta más así. ¿Cómo la prefieren? Igual la podemos agrandar un poquito, ¿sí? Ahí está. Otra cosa que no puse en la clase es que mínimamente tienen que saber entrar a la consola o a la terminal de Linux. Esto es la terminal de Linux. Esta ventana negra es la terminal de Linux de línea de comando, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Yo me moví, creé un directorio. ¿Cómo creo un directorio? mkdir prueba. O sea, un directorio que se llama prueba. O sea, mkdir make directory me crea un directorio. Yo, por supuesto, que creé un directorio que se llama taller de C. Y después me moví con el comando cd, chain directory. Amplía la pantalla, Juan, así se ve ¿Sí? mejor. Bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, ahí está. Después me moví al directorio prueba. O sea que creo un directorio con el comando make directory, mkdir, y creo un directorio. Después me muevo a ese directorio. Ven como acá me va mostrando en qué directorio estoy. Y si yo quiero volver al directorio anterior, podría hacer eso, ¿no? C chain directory punto punto. Otro comando que ustedes tienen que aprender es el ls, list struct, ¿sí? Me lista los archivos que tengo en ese directorio. List struct -L en formato largo, ¿ven? Ahí tengo archivos, tengo la actividad 001.c, la actividad 00.c, un ejecutable, este es un archivo ejecutable, este fue creado con el Office de Raspbian, que fue lo que acabo de mostrar, un documento tipo Word, un ejercicio, un programa fuente, ejemplo 00.c, ejemplo 01.c, ejer 01.c, ejer 01.cpp y el directorio prueba que acabo de crear, que lo voy a borrar con rmedir prueba. ¿Sí? Bueno, esto está quedando grabado, quiere decir que ya le hemos nombrado el comando mkdir, el comando cd, el comando ls, el comando ls-l, el comando rmedir. ¿Sí? Entonces, ustedes deberían en Linux acceder a la terminal de línea de comando, crearse un directorio para trabajar en el taller de C, podían hacerlo como yo, taller de C, clase 1, y ahí tienen lo de la clase 1 o la actividad de la clase 1. Después se crean un directorio que sea clase 2, así tienen todas las clases y los ejercicios y las actividades y los ejemplos, ¿sí? Bien, bueno, vamos a entonces vamos a tipear un ejemplo, el ejemplo 00, pero lo voy a escribir, lo voy a ir escribiendo, aunque me demande más tiempo, lo voy a ir escribiendo, me parece mejor de esa manera. Habíamos visto en el documento que íbamos a hacer el proceso de edición. El proceso de edición, para hacer un proceso de edición de un programa en lenguaje C, que tiene que tener un nombre y una extensión. La extensión es .c, ¿sí? La extensión de los ejercicios que hagamos van a tener .c, que le indica al compilador, casualmente, que es un programa fuente escrito en C, ¿sí? Ese .c le indica al compilador que es un programa escrito en C.
Eso lo vamos a tener que tipear en un editor de texto, o mejor dicho, en un editor ASCII, ¿sí? Ustedes pueden usar el Nano, por ejemplo, que viene en todas las plataformas, ¿sí? Yo no estoy acostumbrado al Nano, así que voy a salir del Nano, ustedes lo pueden usar. Pueden usar el Vi, este es bastante duro, ¿sí? Duro en el sentido que bastante, sí, para trabajarlo necesito una memoria de comandos, que bueno, se puede complicar. Entonces, vamos a salir de acá también. Entonces yo uso uno más amigable que es el gedit, ¿sí? El gedit. Y acá lo que le paso como argumento al gedit es le voy a poner 00.c y me habilita una pantalla para que yo pueda ahí escribir sin ningún problema, ¿sí? La Raspberry te viene con el Jenny ya instalado. Sí, pero el Jenny a mí no me gusta, ¿sabes por qué? Porque a vos te gusta, entonces a mí no me gusta. Como a vos te gusta, a mí no me gusta. Entonces, yo utilizo el edit, pero ellos pueden usar lo que quieran, no hay ningún problema. Para editar el código fuente del lenguaje C, pueden usar el Nano, el Vi, el Jenny, el gedit. La primera instrucción que voy a escribir, que no es una instrucción, perdón, no es una instrucción, es una directiva de preprocesamiento, ¿sí? Es una directiva de preprocesamiento. Ahí está. ¿Se acuerdan que dijimos que una estructura de un programa en lenguaje C comienza con directivas de preprocesamiento? Bueno, las directivas de preprocesamiento se identifican porque comienzan con el símbolo numeral. Ahora voy a contar un poquito, no voy a profundizar, porque quiero por lo menos hacer un ejemplo, compilarlo y ejecutarlo. Pero eso es una directiva de preprocesamiento. ¿Cómo sé que es una directiva de procesamiento? Porque empieza con un símbolo numeral. Voy a escribir otra directiva de preprocesamiento. Pero no va a ser include. Hay otra directiva que se llama define, ¿sí? Y acá voy a poner y ahí cometí un error. Ahí está. Esta es otra directiva de preprocesamiento. ¿Por qué? Y porque empieza con un numeral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la estructura de un programa en lenguaje C comienza con las directivas de preprocesamiento? ¿Sí? Ahí está. Las directivas de preprocesamiento, por lo general, van al comienzo del programa. No voy a entrar en detalles, repito, en esta primera clase. El include lo que hace es busca este archivo, lo busca, ya sabe dónde buscarlo, ya sabe, después de la próxima clase voy a ir un poco más detalle, busca un archivo que se llama stdio.h. stdio.h quiere decir Standard Input Output.h. Es un archivo escrito en ASCII, es un archivo ASCII, no es binario, es un archivo ASCII, ¿sí? Y este archivo, el contenido de ese archivo Standard Input Output.h, lo va a poner, lo va a incrustar acá. Pero en memoria, no me lo va a poner en el archivo que cuelga del file system. El contenido del Standard Input Output.h lo va a incrustar ahí, pero en la memoria de la máquina antes de compilar el programa. Bueno, después vamos a entrar más en detalle. Esta directiva, define, lo que hace es, va a buscar en todo el código que yo escriba la palabra tamaño vector y la va a reemplazar por 132. ¿Sí? O sea, eso lo va a hacer antes de compilar. Entonces, antes de compilar, va a incluir el archivo stdio.h en memoria, en esta posición del código. Yo no lo voy a ver, por supuesto, porque no me va a modificar lo que estoy escribiendo, me va a modificar la memoria de la máquina. Va a buscar en el archivo todo lo que le estoy pifiando la tecla, todo lo que esa palabra va a buscar en todo el archivo y lo va a reemplazar por esto. Y después va a compilar. O sea que en realidad va a compilar el contenido de Standard Input Output
.h y va a compilar 132. Esto va a desaparecer de mi código cuando compile. Bien, esas son las directivas de preprocesamiento. Dijimos que después venían las estructuras de datos globales. No vamos a usar en este primer ejercicio estructura de datos globales. Dijimos que íbamos a usar prototipos. Prototipos de funciones. ¿Por qué? Porque en este ejemplo vamos a usar 3 funciones. Ahora vamos a escribir 3 prototipos. ¿Sí? Esto es un... Bueno, vamos por parte. Este es el nombre de la función. Ese es el nombre de la función. ¿Sí? Si alguno quiere preguntar algo, escribe en el chat porque Guillermo está atento o habla por micrófono. Ese es el nombre de la función. La función se llama mostrar vector 01, ¿sí? Es una forma de mostrar el vector. La función en este caso no me va a retornar nada. Cuando yo le antepongo la palabra voy, no retorna nada a la función. Y esto es lo que recibe como argumento. O sea, la función va a recibir un vector de caracteres. Eso quiere decir vector de caracteres. Char, corchete, corchete, vector de caracteres. Bien. Y vamos a usar 3 funciones del mismo tipo, ¿sí? Nada más que va a cambiar el nombre. ¿Sí? La primera función se llama mostrar vector 01, la segunda función se llama mostrar vector 02, la tercera función se llama mostrar vector 03. Todas van a recibir un vector de caracteres y no me van a devolver nada. ¿Por qué? Porque van a mostrar. Nada más. ¿Sí? ¿Qué es un prototipo? El prototipo tiene el nombre de la función, qué me devuelve la función, en este caso nada, y qué recibe la función. Eso es un prototipo. O sea que los prototipos me dicen, mire, usted tiene una función que se llama mostrar vector 01, que va a recibir un vector de caracteres y no le va a devolver nada. Lo mismo pasa con mostrar vector 02, lo mismo pasa con mostrar vector 03. Perfecto. Guille, ¿no hay ninguna pregunta? Ninguna pregunta, Juan. Gracias. Bueno, ahí tenemos... Esperen que quise poner otra cosa. Ahí está. Acá tenemos la función principal. Esto es lo que ustedes van a ver que se va a ejecutar. Acá arranca la ejecución. Con esta línea arranca la ejecución. ¿Sí? Acá estamos definiendo el vector. ¿Sí? Fíjense que voy a usar esta palabra, que ustedes ya se imaginan que es porque la palabra te está diciendo algo, ¿no? Bien. Entonces, char. Ahí lo que estoy definiendo es, tengo un vector que se va a llamar vec, que lo que va a guardar van a ser caracteres. Y como máximo va a almacenar, podría llegar a almacenar 132 caracteres, ¿sí? Bueno, ¿por qué hacemos toda esta parafernaria? Porque no existe, no tengo lo que ustedes conocen, no tenemos lo que comúnmente conocemos como tipo de dato string. ¿Sí? O sea que no tenemos un tipo de dato. Yo no puedo poner string. Yo no puedo usar esto. ¿Sí? O string frase. No tenemos el tipo de dato string como comúnmente lo conocen los programadores de Java, los programadores de Python, los programadores de Pascal. ¿Sí? No tenemos. Entonces, como no tenemos un string, el string para nosotros es un vector de caracteres. ¿Sí? Bien.
Y así sigue nuestro mundo cruel. ¿Sí? Bueno, yo puedo asignar el contenido a un vector de caracteres de esa manera, de esa forma, ¿sí? Ojo con esto, C es muy peligroso desde el punto de vista que te permite te acepta determinados códigos, pero después, ojo con lo que sucede cuando, cuando se ejecuta, ¿sí? Entonces, para no tener problemas, le voy a poner este control, código de control, ¿sí? Este es un código de control o un código de escape o una secuencia de escape, llámalo como quieras, código de control, secuencia de escape, carácter de escape. Bueno, casualmente, si yo antepongo una barra invertida, lo que estoy diciendo es que lo que viene después de la barra invertida es un carácter de control o un carácter de escape o una secuencia de escape, ¿sí? Este carácter de escape significa, en este caso, fin de cadena, ¿sí? Significa fin de cadena. Lo puedo omitir, si quiero lo puedo omitir, pero después la programación va a cambiar, o sea, yo tengo que saber si voy a ponerlo, el barra invertida 0, como fin de cadena o no lo pongo, ¿sí? Yo tengo que saber eso, si mi cadena de caracteres tiene como finalización de cadena el 0, barra invertida 0, así lo llamo yo, o no lo tiene porque que lo tenga o que no lo tenga va a depender después del código que escriba, ¿sí? Bien. Y después lo que voy a hacer simplemente es llamar a cada una de las funciones para que me lo muestre. ¿Qué le voy a pasar? Un vector de caracteres. Bueno, vec es un vector de caracteres. ¿Qué le voy a pasar? A la función mostrar vector 02, vec, que es un vector de caracteres. ¿Qué le voy a pasar a la función mostrar vector 03, vec, que es un vector de caracteres? Y ahí terminó mi código ejemplo. Fácil, ¿no? Bien, yo quiero que me digan ahora, ¿quién no sabe qué es un vector? Pero no para ponerlo en un brete, sino porque necesito, porque si yo estoy haciendo un ejercicio, un ejemplo, yo estoy haciendo un ejemplo donde uso un vector, algo que se llama vector, necesito... O array. Arreglo, acá, vector, arreglo, array, arreglo unidimensional o array unidimensional. O sea, y hay más formas de llamarlo, ¿no? Hay más formas de llamarlo, pero por ahí ustedes lo vieron como arreglo, como array, como arreglo unidimensional, como arreglo, como array dimensional soy yo. Array unidimensional o unidireccional, ¿sí? También. Direccional, arreglo unidireccional o array unidireccional, ¿sí? Llámenlo de esas maneras, se llaman de esa manera, pueden llamarlo de cualquiera de esas maneras. Entonces, yo necesito que me digan, no para meterlos en un brete ni en un compromiso, simplemente para saber si saben qué es un vector o no saben. ¿Alguien no sabe qué es un vector? Bueno, ¿alguien dice algo, Guille? No, Juan, todos saben. Ok. Bueno, entonces voy a seguir adelante. Bueno, ahora venía el main, la función principal, y ahora venía la declaración de las funciones.
O sea que ahora tengo que escribir el código de cada una de estas funciones. La implementación, Juan. O implementación. Miren, algunos lo llaman encabezado y declaración, otros lo llaman implementación. O sea, de la misma manera que podíamos llamar al vector de todas las formas que los llamamos y que borré ahí que estaba escrito, de la misma forma a la declaración de la función o encabezado y declaración de la función o implementación de la función es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es básicamente? Y el código. El código. Esta sería la primera forma de mostrarlo, el contenido del vector. Bueno, ahí declaro una variable entera i. ¿Sí? Int es la forma de declarar una variable entera y char es la variable de declarar una variable char, nada más que en este caso, si yo pongo de esta manera, ¿sí? Es un vector de caracteres. Si yo escribo solamente esto, es una variable char de un byte, de un carácter. Si yo escribo esto, es un vector de caracteres. De la misma manera, yo podría escribir esto